bien, estamos en nuestro mes de agosto y septiembre. Todos estos meses vamos a estar, bueno, agosto ya terminó, estamos en el primer mes de septiembre, pero hemos comenzado con nuestro precioso ciclo de encuentros. Tenemos la gran oportunidad, de veras, si tú nunca has tenido y experimentado este retiro espiritual donde se abre la oportunidad de que tú tengas un encuentro con Dios, aprovéchalo. Si tú ya fuiste a un encuentro hace años, pero estás agrietado, te estás secando en tu vida interior, tu vida espiritual, tu vida moral, estás marchitado, seco, tú necesitas otra vez reencontrarte con Dios. Todos, diga conmigo, todos tenemos la gran necesidad de poder buscar tener un encuentro con Dios. Todos tenemos necesidad del Dios vivo y verdadero. Dice la palabra de Dios en Salmo 42:1 y versículo 2. Me encanta este texto. Yo creo que este texto es una de esas joyas que el rey David dejó escritas, guiado por el Espíritu Santo para bendecir la vida de cada uno de nosotros. Y aquí tenemos la realidad, el por qué todos necesitamos tener no solamente un encuentro con Dios, necesitamos tener muchos encuentros con el Dios vivo, con el Dios del cielo. Y aquí David nos revela esa necesidad y habla de un siervo desesperado, bramando, clamando, gritando por encontrar los ríos de agua viva. Y el rey David dice: así como ese siervo brama por las corrientes de las aguas, así también mi alma clama. La palabra clamar es gritar de desesperación, es un grito de desesperación. Así mi alma clama, grita, porque anhela ardientemente, fervientemente encontrar esas aguas de la presencia de Dios, esas aguas sobrenaturales que son las únicas que pueden saciar mi sed interior. Y luego en el versículo 2 habla de que su alma tiene sed, pero no es cualquier sed. Su alma tiene sed, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y me encanta la última frase que dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? David solamente estaba buscando la oportunidad de tener ese encuentro con Dios. ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo me daré la oportunidad? ¿Cuándo buscaré cualquier pretexto o excusa para venir y presentarme delante de la presencia de mi Dios? Y aquí estamos hablando de un deseo por reencontrarse con Dios. Yo no sé cuántos de ustedes tienen esa hambre, esa sed espiritual. ¿Cuántos de ustedes en este auditorio podrían decir: yo me identifico con el rey David? Hay unos poquitos. ¿Y los demás? Los demás tienen sed de carne, sed de mundo, o tienen sed de Dios. ¿Cuándo vendré? Diga conmigo: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Sabe? Esta es una pregunta que usted puede darle respuesta hoy mismo. Seguramente la gran mayoría de ustedes vino esta mañana porque tenemos esa necesidad. Usted vino a buscar algo de Dios porque su alma, su espíritu claman como ese siervo desesperado buscando los ríos de agua viva.
Diga conmigo, no basta. No basta con tener y experimentar un solo encuentro con el Dios vivo. No es suficiente. No es suficiente experimentar un solo encuentro con Dios. Y sabe una cosa, ¿por qué digo esto? Porque la mayoría de cristianos creo que hemos cometido un gravísimo error. Pensamos que el único encuentro con Dios es cuando usted y yo nos encontramos con Jesucristo como el Salvador del infierno, como el Salvador de la muerte y como el Salvador de nuestros pecados. Y creo que la gran mayoría de cristianos pensamos que el único encuentro en la vida que vamos a tener y podemos tener es encontrarnos con Dios como el Salvador. Pero cuán equivocados estamos. Ese es el primer paso de muchos encuentros más que nosotros debemos buscar con el Dios del cielo. Realmente el paso inicial es nuestro primer encuentro, conocer a Cristo como el Salvador del mundo, del pecado, del infierno y de la muerte. Y en cada encuentro que usted tenga con Jesús, usted va a quedar marcado. Usted va a entender algo, usted va a tener algo, Él le va a dar algo. Usted y yo vamos a hacer algo que va a marcar la diferencia, que va a ser un parteaguas en que usted está teniendo un encuentro con el Dios del cielo. Por ejemplo, cuando usted y yo nos encontramos a Jesucristo como el Salvador, sin temor a equivocarme, puedo decir que la mayoría de nosotros nos marcó que Jesús hubiese entrado en nuestro corazón. Nos marcó porque lo sentimos, lo palpamos, sentimos como el Espíritu Santo entró a nuestra vida, nos dio el perdón de nuestros pecados y nos dio la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Y cuando usted se encontró con Jesús, si de algo puede estar seguro, es que Él vive en mí. Y si Él vive en mí, yo no puedo tener temor. ¿A dónde voy a ir cuando yo muera? Y sabe, eso es bonito, eso es maravilloso, precioso, que usted tenga a Cristo como Salvador y que ese primer encuentro haya cambiado su estado eterno. Pero lo triste es que ahí nos paramos, porque ahí no termina el asunto. Ese primer encuentro le debe llevar al segundo encuentro con Jesús. Y el segundo encuentro es que usted le conozca como el Maestro. Porque Jesús no solamente es el Salvador, es el Maestro. Y cuando usted se encuentra con Jesús como el Maestro, Rabí, usted va a tomar una decisión. ¿Y sabe cuál es la decisión que va a tomar? De ser un discípulo de Jesús. Una cosa es ser creyente, otra cosa es ser discípulo. Una cosa es ser simpatizante religioso de Jesús y otra cosa es ser discípulo. Y cuando usted se encuentra con Jesús como el rabí que es maestro, usted va a decir: yo me voy a sentar a tus pies y voy a aprender para ser como tú. Voy a sentarme a tus pies y voy a aprender a seguir para pisar donde tú pisaste, caminar donde tú caminaste, dar la zancada que tú diste cuando anduviste hace más de 2000 años. Y es entonces cuando usted dice: no, yo no nada más vengo los domingos a la iglesia, no, yo quiero ser un discípulo. Y usted toma la decisión de ser discípulo. Pero no para ahí, porque viene un tercer encuentro. Y es cuando usted conoce a Jesús como el Señor de su vida. Cuando usted le cae no el 20, le cae el 2000, y que usted entiende que Jesús no solamente es su Salvador, no solamente es el Maestro,
que hay que sentarse a los pies de Él, sino cuando usted entiende que Jesús es su Señor. Y cuando usted entiende eso, y eso solamente lo puede provocar un encuentro con Él. Cuando usted entiende eso, usted ya no va a decir, es mi casa, es mi carro, es mi familia. No, porque usted va a entender que el dueño de eso que usted tiene, y aún usted mismo, el dueño es Él. Él es el proveedor, Él es el sustentador. De Él, por Él y para Él. Diga conmigo, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. De Él, por Él y para Él. ¿Por qué? Porque Él es el dueño. Él es el dueño. Yo solamente soy el siervo de mi Señor. Yo solamente soy el administrador de todo lo que Él me ha confiado. Yo soy su administrador. El dueño es Él. Y cuando usted tiene un encuentro con Jesús como Señor, usted no va a escatimar en rendirle a Él todo lo que usted es y todo lo que usted tiene. Usted va a decir, Él es digno de que yo le rinda mi tiempo. Y es entonces cuando usted comienza a servirle a Él. Es digno de que yo le rinda mis posesiones, mis finanzas, mi vida, mi llamado. Es digno porque Él es mi Señor. Ya no vivo yo, ya no mando yo, mas Cristo vive en mí y Él tiene el control. Él maneja las riendas de mi vida. Y es entonces cuando usted puede decir, yo conozco a Jesús como Señor. Y muchos les falta tener ese encuentro. Bueno, es más, muchos no conocen a Cristo ni como el Maestro. Simplemente se quedaron en conocer a Cristo como el Salvador, pero nunca dieron el paso para tener un encuentro con Jesús como el Maestro. Y otros, muy pocos, son muy poquitos los que se atreven a dar el paso y decir, yo quiero tener un encuentro con Jesús como mi Señor. Y eso te va a guiar al cuarto encuentro con Jesús. El cuarto encuentro es cuando tú le conoces como el Rey. El Rey de Reyes, porque Él es el Rey. Y es entonces cuando tú vas a ser un adorador. Es entonces cuando tú entenderás que cosas tan pequeñas o cosas tan grandes, tú vas a querer darle la gloria, el honor, la alabanza, porque Él es el Rey. Y entonces tu vida va a ser una vida totalmente entregada y dedicada a Él. Pero te digo algo, la mayoría de cristianos solamente le entregamos una pequeña parte de nuestra vida al Señor. Y esa pequeña parte es cuando le abrimos nuestro corazón y nada más. Y te digo una cosa, nos convenía encontrar a Cristo como Salvador, porque encontrarle a Cristo como Salvador no es le doy, sino dame. Por eso hasta convenencieros salimos nosotros muchas veces, porque decimos, no me conviene como maestro. ¿Por qué? Porque como maestro implica en que yo me tengo que sentar a los pies para que Él me enseñe. No me conviene conocer a Cristo como mi Señor, porque yo quiero tener el control de todo lo que soy y todo lo que tengo. Y no me conviene conocer a Jesús menos como Rey, porque implica una entrega total, una entrega incondicional. Y por eso la mayoría de cristianos solamente se conforman en dar el primer paso para tener el primer encuentro, que es conocer a Jesús como Señor,
como Salvador, y ahí se quedan estacionados para toda la vida. Y por eso, amados hermanos, el mensaje de hoy es: no basta con tener un solo encuentro con Dios. No basta, no es suficiente experimentar un solo encuentro con Dios. No es suficiente. Para poder experimentar un cambio poderoso, radical, transformador en todas las áreas de nuestra vida, principalmente en aquellas áreas que están dañadas, que están moralmente, psicológicamente, espiritualmente y aún físicamente mal. Nosotros necesitamos tener varios encuentros con Dios. Es necesario que todo nuestro ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, sea expuesto a la presencia de Dios, para que Él pueda tratar con nuestras deficiencias, con nuestras maldades, con nuestras enfermedades. Hay muchas necesidades en nosotros. Tenemos demasiadas carencias. También tenemos muchas maldiciones que hemos heredado. Les llamamos maldiciones generacionales. Tenemos tantas enfermedades, tanto físicas como psicológicas, enfermedades del alma. ¿Y qué dijéramos de ataduras? Hay tantas ataduras en nuestra vida: lazos, cadenas de oscuridad, yugos de maldición, de iniquidad, cárceles de oscuridad, pozos de desesperación. Hay tantas ataduras espirituales en nuestra vida que Dios, en su infinito amor y misericordia, va tratando, va sanando, va limpiando y desintoxicando poco a poco, a medida que nosotros nos cedemos para tener no un solo encuentro, sino que usted se atreva a tener varios encuentros con Dios, para que Él pueda ir tratando con esas enfermedades y con esas debilidades y con esas heridas que tenemos. ¿Sabe qué es lo bello de Dios? A Dios no le importa cómo esté usted. A Dios no le interesa que usted sea una persona desahuciada moralmente, espiritualmente, psicológicamente, porque Él nos ve con amor. Él nos ve con mucha misericordia. Él dice, y es un texto, hermanos, que desde la primera vez que yo lo leí en la Biblia, me dieron ganas de llorar, porque pude entender que a Dios no le importa cómo tú vienes. A Dios le importa que vengas. Solamente ven, solamente búscame. Dice su palabra: buscadme y vas a vivir. Buscadme y viviréis, dijo el profeta al pueblo de Israel que estaba agonizando. Buscadme y viviréis. Y cuando yo leí ese texto, donde Dios dice a su pueblo: con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Me has desobedecido, me has faltado el respeto, has echado mi palabra a tus espaldas, y muchas veces mis mandamientos los has pisoteado. Me has blasfemado, me has dado la espalda. Quizás ha sido un Pedro que lo ha negado, quizás ha sido un Judas que lo ha traicionado. Pero sabes una cosa, ni aun eso le importa a nuestro Dios. Con amor eterno te he amado. Por tanto, porque te amo eternamente, te he prolongado mi misericordia. Y cuanto está lejos el oriente del occidente, hice alejar de mí tus rebeliones. Y como el Padre se compadece de sus hijos, así yo me compadezco de ti. O sea,
¿Saben qué es lo maravilloso de tener un encuentro con Dios? Que a Dios no le importa cómo estés. A Él le importa que tú lo busques. A Dios le interesa que te caiga el 20. Que como dijo el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, Señor, te necesito. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando Dios ve eso, que tenemos un destello de lucidez espiritual, que tenemos un momento de nitidez mental, como el hijo pródigo. Llegó el momento en que le cayó el 1000, el 2000, y dice la Biblia que volvió en sí. ¿Cuántos aquí, me pregunto, necesitamos en este momento volver en sí? Y poder ver claramente la condición de nosotros, que separados de Él, de su presencia, nos secamos, nos marchitamos, nos agrietamos hasta agonizar, literalmente agonizar. ¿Cuántas personas solamente existen pero no viven? Porque están agonizando por llevar una vida lejos de Dios, lejos de su presencia. ¿Me estoy explicando, amados? No basta con un solo encuentro. Dios quiere tratar en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Pero usted y yo tenemos que correr a los brazos de amor y misericordia del Dios vivo y verdadero, que te ama, que te ha prolongado hasta hoy su misericordia, que te ha dado un nuevo día y una nueva oportunidad para que tú le busques. Y quizás hoy sea el día de tu encuentro con Dios. En la medida en que nosotros nos cedemos y le buscamos, Él irá quitando esas cargas de tu vida. Él irá sanando cada herida de tu vida. Él irá rompiendo cada atadura que el diablo y los demonios te han puesto. Por esa razón, la mayoría de los hombres de Dios que encontramos en toda la Biblia, la mayoría de esos hombres fueron transformados y cambiados radicalmente en todas las áreas de su vida. Y eso fue porque buscaron a Dios, provocaron tener varios encuentros con el Dios del cielo. En otras palabras, tú experimentarás esa sanidad y esa liberación que tanto anhelas en tu vida, en la medida en que tú decidas exponerte y buscar esos encuentros divinos con Dios, a veces a través de su palabra. Yo he tenido testimonios de tantos hombres y mujeres que me han dicho: pastor, es la palabra de Dios la que me ha sanado. Es la palabra de Dios la que me ha liberado. Es la palabra de Dios la que me ha dado esperanza. Y he tenido esos encuentros con Dios en su palabra. Y me levanto a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana a meditar en ese libro sagrado. Y es ahí donde Dios me habla. Necesitamos tener esos encuentros. Quizás sea con la palabra, quizás sea con el Espíritu Santo. Y que tú le digas, como decía Benny Hinn: buenos días, Espíritu Santo. Hoy me quiero conectar contigo. Hoy quiero conectarme con el Consolador, mi amigo, mi pastor, Espíritu Santo. O simplemente con la presencia de Dios, entrar a ese trono de gracia. Ese trono de gracia que está abierto para todos nosotros 24/7 por 365 días al año. Y el Señor lo dijo claramente: entra confiadamente a ese trono de gracia y vas a alcanzar misericordia y vas a hallar paz para el oportuno socorro. ¿Saben? Quizás más que nosotros busquemos a Dios, es Dios el que nos está buscando. Es Jesús el que te está buscando.
Tristemente, la mayoría de cristianos se conforman con tener un solo encuentro con Dios. Nada más. Por conveniencia, porque dicen, no, si yo le busco más, híjoles, me voy a convertir en ofertante. Y yo me quiero quedar en el modo de demandante. Señor, dame. Señor, bendíceme. Señor, úngeme. Señor, cuídame. Señor, échame la mano. Y muchos se quedan nada más ahí. Se conforman con conocer a Cristo como Salvador, pero nunca pasan a los demás niveles de conocer a Jesús como el Maestro, el Señor y el Rey de tu vida. Y gracias a ese conformismo y tibieza espiritual, gracias a esa falta de hambre y sed espiritual, la mayoría de cristianos se quedan faltos de peso, se quedan faltos de ser conformados a la medida del varón perfecto. Y por esa razón también la mayoría de cristianos tienen una vida cristiana muy sufriente. Tienen una vida cristiana muy tormentosa, sangrante y agonizante, porque el diablo, los demonios, la carne, el mundo tienen autoridad legal en la vida de muchos cristianos, porque no han querido cederse a buscar la presencia de Dios. Mira, a mí me impacta lo que dijo Cristo cuando habló de Satanás. Y él dijo, ahora es la hora del príncipe, viene el tiempo del príncipe de este mundo, pero él nada tiene que ver en mí. O sea, el diablo no tiene derecho, no tiene autoridad, no tiene poder legal sobre mi vida. Y si algo le daba a Cristo esa autoridad, es porque él cada día buscaba tener encuentros con su Padre. Cada día, muy de mañana buscaba la presencia, muy de noche buscaba la presencia de Dios. Y es lo que nosotros necesitamos. Quiero darte un consejo. Si eres un verdadero cristiano, nacido de nuevo, busca tener el mayor número posible de encuentros con Dios. O sea, trata de buscarle. Hay otro tipo de encuentro que se llama encuentros con tu Padre. Y esos son los encuentros diarios que un hijo tendría con su padre terrenal, normal. O sea, si tú eres hijo y tienes un padre, obviamente no sería normal que un hijo cada mes o cada medio año buscara a su padre y hablara con él. No es normal. Un hijo diario le conviene buscar a su padre. Por eso Cristo dijo, y cuando tú ores, entra en tu recámara, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, si eres un verdadero cristiano, ten encuentros diariamente con tu Padre celestial. Cierra la puerta. Es muy importante que cierre la puerta. Tengo mi oficina en el tercer nivel y generalmente no acostumbraba a cerrar la puerta, pero ahí a ese nivel sube la hermana que nos apoya en los quehaceres de la casa. Ahí en ese tercer nivel mi hijo tiene un taller también donde sube. Y me dice mi esposa un día,
tienes que aprender a cerrar la puerta. Tienes que aprender a cerrar la puerta. Y no me gustaba cerrar la puerta hasta que un día dije, ok, no por hacerle tanto caso a mi esposa, aunque también, más que nada por hacerle caso a lo que dice Dios. Debo tener intimidad con mi Padre y tengo que cerrar la puerta, porque la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Cierra la puerta, y desde que he cerrado la puerta no tengo distracciones, y la comunión con mi Padre es tan abierta, es tan accesible, que puedo reír, puedo llorar y derramar mi alma con Él. Y después de tener esos encuentros con Dios, paso un tiempo en la palabra. Y la palabra es un deleite. Wow, no, cuando salgo de esos encuentros, son encuentros diarios con Dios. Mi alma está satisfecha. Mi corazón tiene paz. Y estoy, hermanos, lleno de una plenitud. Por eso dice la palabra: en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay delicias a tu diestra para siempre. O sea, mi amado hermano, no puedes tener un solo encuentro con Dios. Tenemos necesidad de tener la mayor parte de encuentros que tú quieras. Obviamente eso lo determina el hambre y la sed que tú tengas. Eso lo determina cuánta convicción tengas que eres hijo. Y si eres hijo, vas a buscar al Padre, porque la palabra dice que el hijo sabio alegra al Padre. Y el Padre se alegra cuando el hijo le dice: Abba Padre. Abba Padre, que es la palabra o la expresión que un niño pequeño le diría a su padre: papito, papacito, ¿dónde estás? No para pedirle, o no tanto para pedirle, sino para adorarle. Y estoy hablando de nuestro Padre Celestial. Padre, vine a buscarte, pero vine a buscarte no porque quiera pedirte algo. Vine a buscarte porque amo tu presencia. Vine a buscarte porque tengo necesidad de contemplar la hermosura, como decía el salmista, para contemplar la hermosura de tu santidad, para contemplar ese rostro lleno de luz. Por eso en la bendición sacerdotal dice: y el rostro de Dios resplandezca sobre tu vida. Pero el rostro de Dios resplandece solamente delante de un hijo que se goza en su presencia. Y ya me imagino como padre, cuando nosotros vemos a aquel niño que se acerca a abrazarte, tu rostro se ilumina. Y cuando tu rostro se ilumina, eso significa la bendición de Dios sobre tu vida. Jehová te bendiga y Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro, ponga en ti paz y te llene de su misericordia. Pero el rostro de Dios nada más va a resplandecer sobre aquellos que aman su presencia, que buscan su presencia. En la Biblia tenemos tantos ejemplos de hombres y mujeres que en la medida que buscaron a Dios y que más encuentros provocaron con Dios, Él más los cambiaba, Él más los sanaba, Él más los transformaba y les mostraba su destino profético. Entre esos hombres tenemos a Moisés. Moisés experimentó por lo menos 6 encuentros en su vida, encuentros
divinos y sobrenaturales que marcaron su vida para siempre. Su primer encuentro de Moisés fue en el desierto. Y te digo algo, muchas veces los encuentros más significativos que tú vas a tener con Dios no es cuando todo va bien, no es cuando hay salud, no es cuando la familia está unida y en armonía. Los encuentros más asombrosos que van a marcar tu vida para siempre va a ser en los desiertos. Moisés, su primer encuentro fue en el desierto, en la zarza ardiente, cuando se acercó y vio esa zarza que ardía pero no se consumía. Y cuando se acerca a la zarza, escucha la voz de Dios que le dice: Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Y ahí fue en ese primer encuentro donde Dios le muestra el llamado, donde Dios le comisiona para ir a libertar a su pueblo que había estado esclavizado en Egipto por 450 años. Y ahí en ese primer encuentro Dios le marca su destino profético. Luego Moisés tiene otro encuentro con Dios. Su segundo encuentro fue en el monte Sinaí, cuando Dios le dice a Moisés: sube aquí, y nada más tú, nadie más puede subir contigo. Es más, ni pueden tocar el monte siquiera, porque el que lo toque se va a morir. Sube. Y ahí en el monte Sinaí Moisés vio a Dios, y Dios le dio las tablas de los 10 mandamientos que podían llevar a su pueblo a una vida y a un camino seguro. Su tercer encuentro de Moisés con Dios era en la tienda de reunión, que también se le llamaba la tienda de los encuentros, que originalmente al principio esa tienda estaba fuera del campamento. Y ahí dice la palabra que Moisés iba a esa tienda y se reunía con Dios y veía a Dios cara a cara, como quien platica con un amigo. El cuarto encuentro que Moisés tuvo con Dios fue otra vez en el Sinaí. Y Dios le dice: tienes que subir otra vez, ya que las primeras tablas se quebraron, te tengo que entregar otras tablas. Y Moisés sube 40 días y 40 noches. Y ahí está ante la presencia de Dios. Baja Moisés con esas tablas y las entrega a la nación de Israel. Luego, el quinto encuentro que Moisés tiene con Dios fue en su peregrinar. El pueblo tenía sed, casi 2 millones de personas muriéndose de sed. Y Dios se revela a Moisés y le dice: mira, Moisés, hay una roca, acércate a la roca de Oreb. Vas a hablarle y le vas a dar con tu vara un golpecito, y va a salir un río de esa roca, y con esa agua mi pueblo se va a saciar. Fue el quinto encuentro. Y el sexto y último encuentro que Moisés tuvo con Dios fue a la edad de 120 años. Dios le dijo a Moisés: vas a subir al monte Nebo, y ahí yo te voy a dar la oportunidad de que tú veas toda la tierra prometida. La verás, pero no entrarás, porque aquí morirás. Y ese fue su último encuentro que Moisés tuvo con Dios. 6 encuentros que marcaron su vida para siempre. Pero Moisés no fue el hombre que más encuentros tuvo con Dios. El hombre que más encuentros tuvo con Dios fue Abraham. Abraham se voló la barda. Abraham tuvo 8 encuentros con Dios. Y tan hermosos fueron esos encuentros
que a Abraham se le llama el amigo de Dios. El amigo de Dios. Y eran encuentros tan hermosos donde Dios platicaba con él, como quien platica con un hombre, que una ocasión Dios se dijo a sí mismo: ¿acaso encubriré a Abraham, mi amigo, lo que yo voy a hacer? O sea, había una relación tan estrecha, habían desarrollado una relación tan íntima con esos encuentros, que Dios dice: no le puedo ocultar a mi amigo Abraham los planes que tengo para el futuro. 8 encuentros. De ahí hubo otros hombres, como el profeta Elías, que tuvo un total de 6 encuentros con Dios. En toda la Biblia o en el Antiguo Testamento, 6 encuentros con Dios. Los más sobresalientes fue en el Monte Carmelo, cuando el profeta reta a los profetas de Baal y clama a Dios, y Dios se manifiesta de una manera palpable por fuego. Y el otro encuentro que el profeta tuvo con Dios fue cuando él se metió a la cueva, que tuvo una depresión tan fuerte que se quería morir. Y ahí en esa cueva Dios lo saca de la cueva y le habla en medio de un silbo apacible y le fortalece para que el profeta pueda terminar su ministerio. 6 encuentros con Dios. De ahí se habla del rey David y Jacob. David y Jacob tuvieron un total de 5 encuentros con Dios que marcaron y transformaron su vida. Y por último fue Isaac y Gedeón. Estos hombres de Dios tienen registrados en la Biblia 4 encuentros divinos y sobrenaturales que cambiaron el rumbo de su existencia para siempre. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque un solo encuentro no basta. Conocer a Jesús como el Salvador de tu vida nada más, te estás quedando corto. Tú necesitas no uno, necesitamos muchos encuentros con Dios. Pero viene la pregunta del millón: ¿cuántos encuentros tú has tenido con Dios? Yo no sé cuánto tienes de vida cristiana. Posiblemente tienes 1 año, 2 años, 5, 10, 15 o 20 años. Yo no lo sé. Pero en ese tiempo, ¿cuántos encuentros has tenido con Dios? ¿Cuántos encuentros has tenido con Dios? ¿1? Quizá la mayoría nada más me diga: pastor, yo nada más he tenido un solo encuentro con Dios. Nada más 1. Para eso has venido a este lugar, para que Dios te hable. Hay necesidad de que tú te prepares para venir al encuentro de tu Dios. Quiero que sepas y entiendas algo. Todos estos hombres que acabo de citar, Moisés tuvo 6 encuentros con Dios. Abraham tuvo 8 encuentros con Dios. Te digo algo: todos estos hombres, David, Jacob, Isaac, Gedeón, el profeta Elías, te digo algo, no eran perfectos. No eran personas perfectas ni santas, ni eran productos terminados de belleza espiritual. Más bien, muchos de ellos eran mentirosos, tranzas. Otros eran inmorales, otros asesinos. Moisés era asesino. David también era un asesino. Otros eran iracundos,
Moisés era uno de ellos, era una persona que explotaba. Otros eran cobardes como Gedeón, se escondían de los enemigos, pero tenían algo en común. ¿Sabes qué era lo que tenían en común estos hombres? Que tenían una hambre y que tenían una sed por Dios, por su palabra y por su presencia. Y si en algo eran honestos y sinceros en entender y comprender que tenían un interior, tenían un vacío que solamente Dios podía llenar. Y por eso estos hombres imperfectos, pecadores, con muchos defectos, a Dios no le importa eso. A Dios lo único que le importa es que tú tengas hambre y sed de Él, y que entiendas que ese vacío que tienes dentro tiene forma de Jesucristo, que solamente Él lo puede llenar. Sabes, Dios te está hablando hoy para que vengas a un encuentro más con Dios. Y te digo algo, hoy es el día de tu encuentro con Dios. Hoy es el día de tu salvación. En esa área que tú desesperadamente estás buscando sanidad, liberación, una intervención divina del cielo. Hoy es el día. Dice la palabra de Dios claramente en 2 de Corintios 6:2. Es la invitación que Dios tiene para ti, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora. ¿Cuándo? Ahora. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de ¿qué? De salvación. No es mañana. No es mañana. No es mañana. El futuro es incierto. Lo único seguro que tienes es hoy, en este momento. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de tu encuentro con Dios. Y les digo algo, el Señor me muestra claramente que hay muchos en este auditorio que necesitan un encuentro para reconciliarse con nuestro Padre Celestial. Hay algunos que necesitan tener un reencuentro para reconciliarse con Dios. Hay algunos que necesitan tener un encuentro porque necesitan ser sanos. Hay corazones agrietados, corazones heridos, corazones lastimados, y necesitas un encuentro con Dios para que Él sane tu corazón. Otros necesitan ser libres de ataduras y necesitas un encuentro con el Dios del cielo para que Él rompa esas ataduras, como le pasó al endemoniado gadareno. Solamente había un hombre que podía romper esas ataduras, y era Jesús. Yo no sé qué tipo de encuentro necesitas, pero sí, lo único que tú necesitas es un encuentro